Ok, le voy a empezar a compartir. La tienen, ¿verdad? Sí. Sí, Ok, doctora. vamos a comenzar entonces. Segunda parte de agentes infecciosos. ¿Cuál es el contenido? Infecciones por coco gram positivos, difteria, tétanos, sífilis, y vamos a finalizar hablando un poco de lo que es tuberculosis, aunque yo sé que ustedes también han visto estos temas, como les decía en la clase de ayer, pero está más enfocado desde el punto de vista de patología, ¿verdad? Que es lo que nosotros nos interesa realmente, cómo podemos evidenciar estas patologías en órganos, tejidos, ¿verdad? Importante, ¿verdad? Recordarles que las infecciones estafilocócicas vamos a tener una serie de entidades que ustedes también van a poder en algún momento enfrentarse cuando estén realizando su práctica, ¿verdad? Vamos a ver, aquí tenemos, como les decía, infecciones desde cutáneas, abscesos, pequeños abscesos, forúnculos o infecciones de los folículos pilosos, ¿verdad? O el anthrax, que ya es una infección más profunda hasta llegar incluso a la fase del tejido, de los tejidos blandos, los impétigos, que son también procesos infecciosos como celulitis y también infecciones de heridas. Podemos llegar también, imagínense, estas infecciones se complican, ¿verdad? O en el caso de heridas, traumatismos o incluso en cirugías, podemos tener eventos de osteomielitis, o sea, infecciones en el hueso causadas por estafilococos, ¿verdad? También podemos tener endocarditis bacterianas, que son procesos de infección a nivel de endocardio, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, personas que han sido sometidas a cirugías o que se ha extendido un proceso infeccioso, puede comenzar como una infección en la piel y llegar a complicarse como una endocarditis. Entonces, por eso hay que tener cuidado, saberlo diagnosticar y saberlo tratar. Infecciones respiratorias, por supuesto, estafilococo nos puede dar neumonías graves. También podemos tener, como les decía, la clase de lunes, ¿verdad? Que también producían toxinas que contaminaban los alimentos y producirnos intoxicaciones alimentarias que cursan con náuseas, vómitos, dolores abdominales, diarrea, ¿verdad? Entonces, todo eso. Y también es el principal causante del síndrome del shock tóxico. ¿Qué es el síndrome del shock tóxico? Se esquematiza aquí los órganos, ¿verdad? Internos femeninos, porque se adquiere más que todo la bacteria porque contaminan dispositivos como los tampones, ¿verdad? Que se contaminan y ascienden y suben hacia los úteros, trompas de falopio, varios, y se diseminan y pueden originar ese síndrome del shock tóxico. Que incluye el síndrome del shock tóxico? Pues genera, como su nombre lo dice, un shock, ¿verdad? Una hipotensión arterial, más insuficiencia renal, puede ocasionar una dificultad respiratoria, puede ocasionarles coagulopatías o alteraciones en la producción hepática, ¿verdad? De enzimas o elevación de enzimas hepáticas. Bueno, al igual que muchas bacterias, Staphylococcus tiene factores de virulencia. Como les decía el día lunes, ¿verdad? ¿Qué era virulencia? A ver, alguien que me diga qué es virulencia. ¿Cómo se lo definí? Jóvenes, ¿están ahí? A ver, uno que me diga qué es virulencia. No es la capacidad del microorganismo para poder producir una enfermedad. Ajá. Es qué tanto, ¿verdad? Tiene la capacidad patogénica, ¿verdad? Es decir, inicia la producción de dicha patología.
base a qué tenemos a Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus es una de las bacterias más resistentes, más peligrosas, que puede ocasionar muchas complicaciones. Tiene proteínas de superficie que le pueden hacer resistir a la fagocitosis o pueden también permitirle la adhesión, ¿verdad?, a las células. Tiene enzimas que le permiten degradar, ¿verdad?, el tejido que está infectando la membrana basal y hasta incluso eritrocitos a través de sus toxinas. Toxinas membranáticas como alfa, beta y gamma. Tenemos esfingomielinasas, leucocirinas, que es lo que les digo, esta participa en la ruptura o degradación de eritrocitos. También este estafilococo es parte, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, el síndrome de la piel escaldada, en donde producen lesiones exfoliativas, ¿verdad? Se descama esa piel, se desprende, y eso es por estas toxinas, ¿verdad? Ahí ve que dañan los desmosomas. Los desmosomas, ¿qué son los desmosomas? ¿Alguien sabe qué son los desmosomas? Es un tipo de unión celular. ¿Ah? Es un tipo de unión celular, ¿no? No te escucho bien lejos. Perdón, es un tipo de unión celular. Correcto, son prolongaciones que tienen entre los queratinocitos, ¿verdad? Y también tienen superantígenos. ¿Qué son los superantígenos? Los superantígenos son proteínas que estimulan la producción de grandes cantidades de linfocitos, ¿verdad? Entonces también lo tiene Staphylococcus. Permítame que me está dando una señal que alguien está esperando en la sala, pero la verdad es que salirme de aquí se hace bien difícil. Ahora, estafilococo, al igual que estreptococo, producen quizás la mayoría de infecciones cutáneas, ¿verdad?, a nivel de piel, y también están clasificados como coco gram positivos, ¿verdad? Entonces, estreptococo también produce infectaciones de orofaringe, pulmones y válvulas cardíacas. Y el síndrome postinfeccioso, que se refiere a aquellas síndromes que son ocasionados secundarios a la acción de nuestra respuesta inflamatoria, ¿verdad? Como la glomerulonefritis postestreptocócica o las fiebres reumáticas o el eritema nodoso, que son síndromes postinfecciosos. Aquí tenemos, miren, erisipelas, que son la infectación de los tejidos blandos, la faringitis, que es lo más probable cuando sea bacteriana, ¿verdad? Es que es producida por estreptococos. Pueden ocasionarles aftas también orales, neumonías, abscesos, ¿verdad?, pulmonares cuando ya se complican, el impétigo, que también lo pueden producir, y también pueden producir sepsis puerperal, ¿verdad? Después de que ha habido un parto, ha habido contaminación por manipulación o se ha hecho un legrado. También podemos tener infecciones más graves, ¿verdad?, como meningitis, endocarditis, septicemias, y también las complicaciones, como ya les había mencionado. También puede producir el síndrome del shock tóxico, aunque en menor medida que estafilococo. Se puede clasificar, ¿verdad?, en base a los antígenos de Langenfeld que tienen en su superficie, como grupo A, grupo B, grupo C, G y grupo D. Dependiendo, ¿verdad?, también de este tipo, vamos a ver que algunos producen ciertas infecciones un poco más específicas que otros. Dentro del grupo A podemos mencionar a Staphylococcus pyogenes, que nos van a producir las faringitis, las escarlatinas, las erisipelas, todos estos que ustedes están viendo aquí. Incluso, miren el que les decía, shock tóxicos y la glomerulonefritis. El grupo B o Agalactiae, que produce sepsis y meningitis en neonatos. Y también es responsable de la coriamnionitis. La coriamnionitis son las membranas que están envolviendo al feto, ¿verdad? Y que pueden adquirirse, por ejemplo, por ascendencia de las bacterias a través del tracto genital femenino inferior. Y estos, ¿verdad?, que son representados por los enterococos,
que nos van a producir infecciones respiratorias o infecciones del tracto urinario y septicemias o endocarditis bacterianas. Lo importante es que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Que, por ejemplo, algunos procesos como neumonías, lo más frecuente es que sean causados por estos tipos de este tipo de bacterias. Por ejemplo, el más frecuente es Streptococcus pneumoniae, que es alfa hemolítico, y es causa frecuente de la neumonía que se adquiere en la comunidad, ¿verdad? Sobre todo en personas de edad avanzada. Y también de meningitis en niños y adultos. Sin embargo, ustedes ya saben, ¿verdad? Y ya están conociendo cuáles son los microorganismos más frecuentes, así que podría iniciarse un tratamiento empírico, ¿verdad? Por ejemplo, para neumonías, ustedes no van a necesitar cultivar el esputo, ¿verdad? Para saber que es streptococo, porque ya saben ustedes que pueden ser causadas por estos estreptococos. Entonces, pueden iniciar un tratamiento empírico y van a saber que puede tener espectro o alcance para esta bacteria. Sin embargo, en las meningitis, ¿verdad? Sí es como pueden estar causadas por una más variedad de bacterias, ahí es necesario cultivar el líquido cefalorraquídeo para confirmar, ¿verdad? Después de haber iniciado, por supuesto, el tratamiento, poder obtener el resultado de un cultivo. También tenemos a Streptococcus mutans, que es una de las principales causas de la caries dental. Perdón, que hay un poco de ruido ahorita. Y al metabolizar la glucosa a ácido láctico provoca que se desmineralice el esmalte. Entonces, por eso es que provoca caries dental. Igual que estafilococo, estreptococo también tiene factores de virulencia. La cápsula, ¿verdad? Miren, aquí está representada que esto lo que va a hacer, al igual que la proteína M que tiene estreptococo, puede hacer que interfiere con la fagocitosis, le da resistencia a la fagocitosis o inhiben a la fagocitosis. Y hay otras sustancias que son producidas por ellos también que pueden degradar el factor C5A, ¿verdad? Del complemento gracias a las peptidasas. También tenemos algunas que son exotoxinas, que esto lo que hacen son pirógenas, es decir, nos producen fiebre, que es sobre todo producida por Streptococcus pyogenes. Bueno, dejando un poco los cocos gram positivos, creo que esas son de las enfermedades bacterianas más comunes, que no son tan complicadas, ¿verdad? Algunas, las mayorías, sobre todo las cutáneas, como les decía, a las que ustedes se van a enfrentar. Sin embargo, tenemos algunas, ¿verdad? Que gracias a Dios han sido de alguna manera disminuidas o erradicadas. Por ejemplo, la difteria, ¿verdad? Que el agente causal es Corynebacterium diphtheriae, como lo vemos aquí, ¿verdad? Un bacilo gram positivo, vean cómo se ve aquí, lo han coloreado, que se transmite de persona a persona por gotitas respiratorias o algunos exudados cutáneos si tenemos pérdidas de la continuidad de la piel. ¿Qué nos van a causar? Infecciones faringias, infecciones nasales, infecciones laringeas e infecciones cutáneas. Claro, puede cursar desde una enfermedad leve hasta una enfermedad que es un poco más complicada. Sin embargo, como les decía, hoy en día, gracias a que se ha introducido la vacunación y en la vacunación se incluyó el toxoide, la enfermedad pues prácticamente tiene bastante tiempo de no ser reportada ya. Sin embargo, pues es bueno que la conozcan, que la recuerden y la toxina bacteriana induce la formación de una membrana. En estas imágenes podemos ver. Miren, esta es la forma cutánea. Vean esta úlcera de bordes eritematosos con un exudado fibrinoso alrededor. Entonces, y en esta, que ese es un corte transversal de un bronquio, vean cómo está esta gran membrana. Amarillenta, ¿verdad? Aquí se ve amarillenta. El libro la describe que es una grisácea y que puede estar presente también en faringe, en el corazón, en los nervios y en otros órganos, como ya vimos aquí, que puede estar en
en las vías respiratorias bajas como en los bronquios. El problema con la difteria, pues que tiene toxinas que tienen dos componentes, el A y B, que bloquean la síntesis de proteínas porque bloquean también la traducción del RNA mensajero y no se puede continuar con la síntesis de las proteínas. Algo importante es que también pueden producirse lesiones satélites en el esófago, o sea, podríamos encontrar formación de membranas en el esófago también y en las vías respiratorias bajas. Realmente no es una membrana verdadera, ¿verdad? Sino que es una pseudomembrana. Vean aquí, esto es la faringe que está, aquí está la pseudomembrana, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Aquí ha habido en ese tejido necrosis, acompañada también de un exudado fibrinoso y un exudado superactivo en donde encontraríamos muchos neutrófilos. Entonces, al coagularse ese exudado fibrino supurativo, ¿verdad? En la superficie necrótica, eso da lugar a la formación de la membrana entre gris y negra. Es un aspecto realmente sucio de esta membrana. Y en algunas ocasiones, como les decía, lo pueden encontrar con el nombre de pseudomembrana, porque realmente no es una membrana, sino que se ha formado ese depósito por el tejido muerto. También, miren, este es un corte de miocardio, ¿verdad? También la toxina puede afectar el miocardio, produciendo áreas como estas. Veamos áreas de necrosis, infiltrado inflamatorio, y también podemos encontrar, aunque aquí no se nota bien, pero vean algunas vacuolitas, ¿verdad? En el citoplasma que pueden hacernos recordar al cambio graso que se veía en el hígado. Entonces, ¿qué otros sitios podríamos encontrar dañados? Polineuritis, ya vimos que también puede afectar los nervios, hígado, riñones y glándula suprarrenal. Tétanos, importante, que también es una patología bacteriana que está incluida dentro de las enfermedades que están tratando de ser erradicadas por la vacunación. Sin embargo, todavía sí se han reportado más casos recientemente de tétanos que de difteria. Entonces tenemos el responsable, Clostridium tetani, que es un bacilo anaeróbico gram positivo que forma esporas, que es productor de esta toxina, que se denomina tetanospasmina. La tetanospasmina lo que va a hacer es a inhibir, ¿verdad?, las transmisiones sinápticas. Al final, el periodo de incubación es entre 1 a 3 semanas. ¿Qué es lo que sucede con esta bacteria? Se adquiere, pues, por pinchones, entonces, en medios en donde residan las bacterias, ¿verdad? Por ejemplo, podemos encontrarlas en vegetación, en espinas, en materiales metálicos oxidados. Incluso ustedes, por ejemplo, que son trabajadores del área de la salud, tienen que ponérsela y tienen que tener al día su esquema de vacunación contra el tétano, porque en muchos lugares también, como hospitales y otras instituciones, pueden estar ahí y llegar a adquirirla. Entonces, esta es altamente mortal y las manifestaciones son el espasmo mandibular o trismo, quiere decir que las personas entran en una contractura de los músculos de la masticación, incluso no pueden hablar, tienen cialorrea, tienen falta de expresión porque no pueden movilizar los músculos, y los opistótonos, que es lo que estamos viendo aquí, miren, un arqueamiento por la contractura de estos músculos lumbares. Eso es lo que les decía, miren, pinchones, andan descalzos en tierra, sobre heces de animales, vegetación ahí que ha estado expuesta al ambiente. Entonces viene y produce la toxina y bloquea hace inhibición de la sinapsis, ¿verdad? Y no se da, no se produce la sinapsis nerviosa y no se dan los movimientos como se deben de dar, las uniones sinápticas.
La sífilis, que es otra enfermedad bacteriana, es una enfermedad crónica. Esta la caracteriza que es de transmisión sexual. Tiene varias manifestaciones clínicas, puede ser muy diversas. Y el agente causal es lo que estamos viendo aquí, ¿ven? Una coloración de argéntica o a base de plata. Miren las espiroquetas. Delgadas y tortuosas. Eso es treponema pálido. Tiene varias fases, pero en todas vamos a encontrar endoarteritis proliferativa. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo un proceso inflamatorio arterial con proliferación de la íntima del endotelio del vaso, del endotelio de la arteria, produciéndose engrosamiento y fibrosis de esta arteria, ¿verdad? Entonces, al final, ¿qué voy a obtener con esto? Obstrucción de pequeños vasos que van a quedar rodeados por células, por un infiltrado rico en células plasmáticas. La lesión primaria se va a dar en el sitio de, más que todo a nivel de genitales, y se inicia 21 días después de la exposición. Miren. Esta imagen, ¿verdad? Siempre que tengan este tipo de chancro, ¿verdad? Sifilítico, una lesión eritematosa, elevada, indolora, no le va a ocasionar dolor, o incluso acuérdense siempre cuando tengan una lesión así de revisar las áreas inguinales con el objetivo de palpar si tiene o no tiene adenopatías, ¿verdad? O agrandamiento de ganglios linfáticos. Es bien importante que revisen también esa área. ¿Qué vamos a ver histológicamente? Histológicamente, en esa lesión que acabamos de ver del chancro, ¿verdad? En el escroto, se va a caracterizar por esto. Un infiltrado inflamatorio rico en células plasmáticas. Puede tener, las células plasmáticas son quizás las más grandecitas que logramos identificar. Aquí tiene muchas células plasmáticas, tiene también macrófagos, tiene también linfocitos. Obviamente con hematoxilina eosina no voy a identificar la espiroqueta, ¿verdad? Tengo que enviarle tinciones. ¿Y cómo se llamaba la tinción que les enseñé que me puede ayudar a identificar la espiroqueta? No era platinada. Argéntica. Ajá, una tinción argéntica, que es una tinción a base de plata. Miren, esto es la endoarteritis. Miren cómo hay una infiltración perivascular de linfocitos, células plasmáticas, y miren, no se ve bien porque es un vaso algo pequeño, pero la luz está obliterada, no hay mucha luz en este vaso, solamente una porcioncita pequeña. Entonces ya se produjo la endoarteritis proliferativa. Ahora, ese chancro puede resolverse él solito, aunque idealmente darle tratamiento para evitar que lleguemos a esto, a la sífilis secundaria y posteriormente a la sífilis terciaria. La sífilis secundaria se va a manifestar por estas lesiones. Miren, ustedes las pueden describir como múltiples lesiones maculopapulares. Maculopapulares es porque hay unas que van a ser como manchitas nada más, unas manchitas rosadas y otras elevadas que son las pápulas, que pueden estar en el dorso, pero hay que revisar las plantas de los pies y las palmas de las manos porque es característico que estén afectando estos sitios, ¿verdad? Podemos tenerlas también, estas lesiones, a nivel de los órganos genitales. Miren, estas pápulas aquí ya se ve un poco diferente por la coloración, pero es por el sitio anatómico, pero también se pueden ver afectados. Entonces, obviamente, este ya no tiene 21 días, ¿verdad? De haber adquirido. Este ya pasó por la fase del chancro. Este ya anda ahí por los
los 2, 3 meses de haber adquirido la infección, el proceso infeccioso. Entonces, todavía se le puede dar un tratamiento para impedir que lleguemos a la tercera fase, que es realmente una fase de complicaciones secundaria a la infección por espiroqueta. Y es la sífilis terciaria, vean. La sífilis terciaria se puede manifestar de 3 maneras. Se puede manifestar como una forma cardiovascular, como una forma de afectación al sistema nervioso central, que puede ser de una manera sintomática, que ya vamos a ver cuál es, o una manera asintomática. Es decir, estar infectado de una manera asintomática, ¿verdad? El paciente no va a presentar síntomas como los que se producen en la forma sintomática, pero sin embargo, sí se puede diagnosticar. ¿Cómo? Se puede tomar muestra de líquido cefalorraquídeo y vamos a ver que hay una pleocitosis, es decir, vamos a tener un infiltrado de células que pueden ser linfocitos o neutrófilos, elevación de proteínas y disminución de la glucosa, o sea, manifestada como una meningitis, ¿verdad? Pero sin síntomas clínicos. Y la sífilis terciaria benigna, que es lo que está representado aquí, que es una especie de formación de gomas sifilíticos, que es un tejido con inflamación granulomatosa en donde podríamos encontrar las espiroquetas. Aquí está, ¿verdad? La sintomática. Se presenta aproximadamente en el 10% de las personas infectadas, o sea, no es tan alto el porcentaje, pero se puede dar. Los patrones de afectación son neurosífilis meningovascular, es decir, que me esté produciendo una especie también de meningitis, neurosífilis parética y el TAVE dorsal. La meningitis que produce la sífilis, que produce esta bacteria, es una meningitis crónica, ¿verdad? No se va a manifestar tan de forma aguda, sino que ustedes pueden identificar en estos pacientes otras manifestaciones, por ejemplo, cefaleas a repetición, vómitos, náuseas, y de una manera crónica. Afecta la base del cráneo, afecta las convexidades del cerebro y las leptomeninges medulares, es decir, las que están recubriendo la médula espinal. La parética, ¿verdad? Se manifiesta como pérdida progresiva de las funciones mentales asociadas con alteraciones en el estado de ánimo. Al final, lo que va a llegar a producir es una demencia grave. Las lesiones parenquimatosas se caracterizan como pérdida neuronal, es decir, vamos a tener pérdida de las neuronas. Y aparte de las pérdidas de neuronas, si le tomáramos biopsias a ese cerebro, podríamos ver también una proliferación intensa de la microglia, es decir, muchos macrófagos a ese nivel. Las células de la glía, los astrocitos, van a estar aumentados, van a estar reactivos. Eso es lo que se conoce como gliosis reactiva. Y también podemos ver depósitos de hierro. El TAVE dorsal, que es consecuencia del daño que sufren los nervios sensitivos. Estas personas que ya la sífilis ya están en una etapa de sífilis terciaria, como están dañadas las raíces dorsales, pierden el sentido de la postura, presentan una marcha atáxica, ¿verdad? O temblorosa, con pérdida del equilibrio. Muchos, como tienen también pérdida del sentido articular, tienen dificultad para mantener su postura de pie, ¿verdad? Pero esto es todo secundario, pues habría que indagar y preguntar. Acuérdense que la sífilis pues, es una enfermedad de transmisión sexual y que son personas pues, de riesgo, ¿verdad? Personas con múltiples parejas, que son las que han tenido estos procesos infecciosos. Algunos, pues la mayoría debe de acordarse si ha presentado alguna lesión en los órganos genitales como para hacer sospechar, ¿verdad? Que pueda ser una infección por espiroquetas. Estos son los gomas que les había mencionado, ¿verdad? Que son lesiones nodulares que pueden encontrarse en huesos, en piel y las mucosas de las vías respiratorias altas y de la boca. No pueden ser
compresivos, ¿verdad? Pero sin embargo no van a ocasionar mayor malignidad, por eso es que se le denomina como benigno. También hay una forma de sífilis, que es una sífilis congénita, que se produce cuando la madre ha padecido de sífilis primaria o secundarias y las manifestaciones pueden aparecerse en los primeros 2 años de vida o lo pueden hacer más adelante, ¿verdad? Pueden afectarse estos niños, por ejemplo, con alteraciones en las funciones mentales superiores, retraso mental, que serían las manifestaciones incluso más graves. Ahora, la tuberculosis, ¿verdad? Que esta sí es una enfermedad que no se ha logrado erradicar, que de alguna manera no hay una vacuna como para decir, ¿verdad? Que se ha mantenido erradicada. Hay algunas poblaciones que son más susceptibles, que son más vulnerables. Por ejemplo, personas en hacinamiento. Y estas personas en hacinamiento son sobre todo personas reclusas, privadas de libertad, ¿verdad? Que si ustedes tuvieran un contacto o cuando tengan un contacto, porque más de algunos de ustedes van a tener esa oportunidad, van a ver que son personas que sí tienen alta incidencia, son lugares con alta incidencia de tuberculosis. Pues es una enfermedad crónica pulmonar, ¿verdad? Que puede ser también sistémica y su agente causal es Mycobacterium tuberculosis. La transmisión, pues, es de persona a persona, pero a diferencia de otras enfermedades bacterianas, necesitamos tener un contacto prolongado, ¿verdad? Para poderla adquirir. No es que ustedes tuvieron un contacto como lo que estamos ahora viendo, ¿verdad? El coronavirus, que es un contacto esporádico con esa persona, sino que necesitamos convivir varios días para que se pueda adquirir la enfermedad. En algunas personas que tienen su sistema inmunitario adecuado, la tuberculosis primaria puede ser asintomática y solamente se va a diagnosticar si se le realizara estudios de imágenes, por ejemplo, radiografía de tórax o un TAC de tórax, en donde podríamos ver las lesiones a ese nivel. La enfermedad tiene sus fases, ¿verdad? Tiene sus fases hasta llegar a la manifestación histológica del tipo de inflamación que nos produce Mycobacterium. Entonces vean cómo viene la micobacteria, que puede estar opsonizada, ¿verdad? Por el complemento, por la manosa, otras opsoninas, se une al receptor del macrófago y logra entrar, ¿verdad? Pero cuando ya está dentro, logra inhibir la fagocitosis porque hace una especie de manipulación del fagosoma, ya que bloquea que se madure, no permite que se madure, evita que haya una ausencia que haya un pH ácido y también evita pues que se forme un fagolisosoma eficaz y adecuado para la destrucción de estas bacterias. Luego tenemos pues que se puede hacer la activación del macrófago a través de la presentación del antígeno a los linfocitos, que el linfocito T en su tipo TH1 va a producir o va a liberar el interferón gamma. Este interferón gamma, recuerden ustedes que es el que nos hace la fusión de los macrófagos activados, ¿verdad? O activación de los macrófagos para producir óxido nítrico y especies reactivas de oxígeno, intentando pues destruir a las micobacterias. Sin embargo, recordemos que las micobacterias son resistentes, algunas sí pueden destruirse, ¿verdad? Pero no todas. Algunas quedan viables y van posteriormente a formarnos o a llegar a lo que les decía, el proceso inflamatorio histológico que es de tipo granulomatoso. Bueno, este interferón gamma, que es prácticamente el que ha sido producido por los TH1 y que al final van a estimular la producción de los macrófagos, también ayuda de alguna manera a estimular la maduración del fagolisosoma, la producción de óxido nítrico, a movilizar péptidos antimicrobianos frente a bacterias y estimular la autofagia. Entonces,
imagínense si todo esto lo producen los linfocitos TH1. La tuberculosis, todo esto puede hacer que la enfermedad sea asintomática, ¿verdad? Como les decía. Sin embargo, personas inmunodeprimidas, en donde, sobre todo las que tienen bajo conteo de linfocitos, que ustedes ya saben que los que más tienen disminución de los linfocitos son las personas con VIH. Entonces, en estas personas son en donde también la incidencia de tuberculosis está aumentada porque no tienen esto, ¿verdad? No tienen la estimulación o la respuesta favorecedora del interferón gamma para contrarrestar la infección de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, estos pacientes son bastante susceptibles a presentar este tipo de infección. Y no solo ellos, sino que también personas, por ejemplo, inmunodeprimidas por algunas otras causas, por ejemplo, neoplasias, desnutriciones o enfermedades crónicas de base para las cuales se están utilizando mucha cantidad de esteroides. Tenemos también formas clínicas en tuberculosis. Tuberculosis puede ser de una manera primaria y de una manera secundaria. La tuberculosis primaria pues es aquella persona en las que nunca ha estado en contacto con esta bacteria. Podemos tener también una forma de tuberculosis primaria que es progresiva, que esto se refiere a que va a diseminarse, ¿verdad? La tuberculosis primaria progresiva puede hacer que desde el lugar en donde está, en el foco pulmonar infeccioso, puede diseminarse hacia todo el pulmón o incluso de una manera sistémica. Puede ser autolimitado en más del 90% siempre y cuando tenga un adecuado sistema inmunitario. Con esta tuberculosis primaria, veamos, las lesiones importantes es el nódulo de Gone y el complejo de Gone. El nódulo de Gone, que es el que estamos viendo aquí, miren, este es un corte básicamente de todo el pulmón. En la zona periférica tenemos el nódulo de Gone, que es un tejido con proceso inflamatorio granulomatoso, con necrosis. Cuando ya tengo yo afección de los ganglios linfáticos del ilio, a esta combinación de los ganglios linfáticos con el nódulo de Gone se va a conocer como complejo de Gone. Este complejo de Gone, como tiene afección de los ganglios linfáticos, puede hacer compresión del lóbulo del pulmón. Entonces, cuando hace esa compresión a este nivel del ilio, ¿verdad? El lóbulo se colapsa hacia telectasia. A eso ya se le va a conocer como síndrome del lóbulo medio, secundario a que tenemos el agrandamiento de los ganglios linfáticos. La tuberculosis secundaria, ¿verdad? Que esta se da en personas, por ejemplo, que ya tuvieron un contacto con Mycobacterium tuberculosis y puede ser de que el microorganismo haya quedado adentro de una manera latente. ¿En qué casos? Por ejemplo, personas que han abandonado el tratamiento. Y en eso sí, ustedes si tienen contacto con estas personas, cuando ustedes estén en su práctica, tienen que hacer énfasis que tienen que culminar el tratamiento, porque de lo contrario pueden hacer una forma secundaria. O puede ser que lo eliminaron, pero en poco tiempo después de que presentaron un proceso de tuberculosis primaria, vuelven a adquirir la enfermedad, ¿verdad? Entonces, la lesión inicial es un foco de consolidación en la pleura apical. Quiere decir que esto es más que todo de los lóbulos superiores. En las formas primarias es más que todo en las partes superiores de los lóbulos inferiores y en la secundaria en las partes apicales del lóbulo superior. Bueno, esto es lo que les mencioné, que puede ser una reactivación de infección latente o una reinfección de origen exógeno. ¿Qué estamos viendo aquí? Básicamente, la secundaria
hace prácticamente estos focos de consolidación de una respuesta inflamatoria granulomatosa, similar a los nódulos de Gauss que veíamos en la primaria. Como les había mencionado, las tuberculosis, tanto la primaria como la secundaria, pueden hacer formas progresivas, es decir, formas que se compliquen, que se hacen más complejas. Aquí vamos a incluir todos estos que son ya consecuencias de que se haya hecho progresiva esta enfermedad. Una de esas es la tuberculosis miliar, que se produce cuando los organismos pasan de los ganglios linfáticos a la circulación venosa y retornan a los pulmones. Podemos tener una tuberculosis miliar que sea solo pulmonar, ¿verdad? Es decir, vamos a ver una zona parchada difusamente en el parénquima pulmonar, o podemos tener lo que tenemos aquí, una tuberculosis miliar sistémica, ¿verdad? Pueden hacer derrames pleurales. El empiyema tuberculoso. El empiyema tuberculoso es la acumulación de pus a nivel de las cavidades pleurales, todo secundario a la infección de micobacterium. De tanta inflamación también que puede producir micobacterium, podemos mencionar o podemos ver como consecuencia una pleuritis obliterante, es decir, engrosamiento fibroso de la pleura por el proceso inflamatorio que nos está produciendo. Si ya entramos en estos procesos pleuríticos obliterantes, imagínense el pulmón no va a poder distenderse con cada respiración y los pacientes van a andar permanentemente disneicos, con dificultad respiratoria, desaturando, o sea, con mala oxigenación tisular. Eso es básicamente pues la evolución que podemos tener la infección primaria, que al final vamos a tener lo que les había mencionado ya, la calcificación o nódulo de Gauss, que cuando ya me afecta el ilio vamos a tener el complejo. Podemos curarnos, ¿verdad? Si la persona adquiere esta enfermedad, podemos tener organismos no viables si se logran controlar o si se logra dar un tratamiento, y en aquellas regiones en donde hayan estado estas necrosis, porque acuérdense que las necrosis pues ya son lesiones irreversibles, van a curar por cicatriz. Y el problema de la tuberculosis es esa, que nos pueden llegar a dejar cicatrices pulmonares y ese pulmón ya no va a volver a ser igual. Pueden quedar microorganismos latentes y llegar a formar una tuberculosis secundaria. También puede ser por reinfección, como decíamos, ¿verdad? Hacer una forma progresiva por diseminación hematógena masiva y hacer una tuberculosis miliar, como está representada aquí, que puede ser en hígado, en vaso, incluso en el mismo pulmón. O podemos también tener una tuberculosis secundaria progresiva, perdón, esa es la primaria, ¿verdad? Como les decía, las formas progresivas pueden ser tanto en tuberculosis secundaria o en una tuberculosis primaria, dependiendo también del estado inmunitario de las personas, ¿verdad? Igual, las dos progresivas van a ser una tuberculosis diseminada. Y podemos tener también de la tuberculosis secundarias que estén dañando solamente el parénquima pulmonar, ocasionando cicatrices, ocasionando cavidades, que al final estas cavidades que pueden llegar, esas lesiones son típicas cuando vean cavidades ustedes en los pulmones, son típicas de la tuberculosis secundaria y pueden llegar a ser colonizadas por incluso microorganismos micóticos, ¿verdad? Por hongos. O incluso afectarme órganos o hacer una infección extrapulmonar, como estamos viendo aquí este foco de calcificación en un riñón. Bueno, entonces las complicaciones son prácticamente algunas que ya mencionamos. Las cicatrizaciones con calcificaciones, imagínense un pulmón cicatrizado y calcificado, se puede diseminar a otros órganos, la fibrosis y adherencias pleurales. Los bronquios pueden erosionarse y diseminarse hacia bronquiolos, hacia la tráquea y tener ahí también el micobacterium. Veamos, miren, la histología. En esos focos de consolidación vemos lo que es el granuloma, que como veíamos en las clases
En la clase previa, pues ya saben ustedes cuáles son los componentes, las células epitelioides, aquí vemos unas cuantas células gigantes multinucleadas, linfocitos, y aquí la coloración de, ¿cuál es? ¿Cuál es la que hago? ¿Cuál es la que hago? Para identificar Mycobacterium tuberculosis. Sí, Nielsen. Sí, Nielsen, ¿verdad? Aquí el foco de necrosis gaseosa, miren, macrófagos epitelioides y las células gigantes. ¿De qué tipo es esta? Langan. Langhans. Estas Langhans son las que están más frecuentemente en la tuberculosis, ¿verdad? Como les decía, puede ser asintomático, pero pónganle interés cuando haya, por ejemplo, procesos febriles, sobre todo nocturnos, de larga evolución, por supuesto. No es que ayer comenzó y ya van a sospechar en tuberculosis, sino que son procesos febriles intermitentes, como les digo, a predominio nocturno. Importante preguntar si ha perdido peso, porque también se acompaña de pérdida de peso, fatiga o adinamia y sudoraciones nocturnas que acompañan a los procesos febriles. La mayoría, tos, ¿verdad? Que generalmente también es de larga evolución, por lo menos arriba de los 15 días, ¿verdad? Y si tiene sobre todo ya presencia de sangre en el esputo, que se conoce como hemoptisis, también es más orientador. Sin embargo, también algunas otras entidades, por ejemplo, sobre todo malignas, me pueden estar mirando sangrados o presencia de sangre en el esputo. Bueno, miren, son estudios de imagen. Este es un estudio de imagen que ha demostrado que hay afectación o afección de la columna vertebral, lumbar sobre todo, y eso se conoce como mal de Pot, cuando ya está afectando los huesos, ¿verdad? De la columna. Podemos tener, como ya veíamos, meningitis, podemos tener diseminación al riñón, ¿verdad? Pueden incluso tener en vejiga o hacer osteomelitis. Y estos que son adenopatías que están siendo afectados por diseminación de la micobacteria. ¿Cómo van a hacer el diagnóstico? Pues ya les había mencionado, lo más importante es hacer una buena historia clínica. Ustedes tienen que preguntar cómo es la fiebre, si presenta sudoración, si presenta pérdida de peso, lo que ya les mencioné. Una buena historia clínica, un buen examen físico, probablemente pulmonarmente no vayan a encontrar síntomas o signos como en una neumonía, ¿verdad? Que tengan estertores en los pulmones o que estén muy cansados, sino que van a ver un paciente sí con mal estado general, crónicamente enfermo, ¿verdad? Con pérdida de peso, pero con esa historia de tos, fiebre, se están obligados a indicarle la prueba del PPD o prueba de Mantux, que es la aplicación de un antígeno purificado de la micobacteria, y vean cómo está aquí la medición de la reacción para poder clasificarla como negativa o como positiva, ¿verdad? Negativa, pues no van a ver ustedes, se aplica en la cara anterior del antebrazo y vamos viendo, se puede ir midiendo al siguiente día, a los 2 días y al tercer día para ver si ha logrado crecer. No crece nada, pues negativo, ¿verdad? Vamos a tener que es dudosa si el crecimiento ha llegado de 2 a 4 milímetros, una reacción positiva, pero puede ser débil, ¿verdad? O promedio, si ha tenido elevaciones arriba de los 4 milímetros hasta los 15 milímetros. Si ya pasa de este tamaño, ya se puede clasificar como reacción, como una reacción fuerte o hiperérgica, ¿verdad? Que ha producido mucha respuesta inflamatoria. Ahora, no les va a estar diagnosticando que sí tiene tuberculosis, la PPD o la prueba Mantux, sino que lo que sí les va a estar diciendo es que tuvo contacto con la micobacteria, pero el problema es que nosotros
como podemos, y sobre todo nosotros, imagínense que estamos en el área de la salud, podemos haber tenido contacto con la micobacteria y no necesariamente tener tuberculosis, ¿verdad? Incluso la misma reacción de la BCG, la misma aplicación de la BCG puede darme en algún momento positividad para este examen. Ahora, sí es importante, ¿verdad? Enviarle una radiografía de tórax. Miren, podemos encontrar esto, ¿ve? Estas se ven como hasta como cavidades. Las cavidades, recuérdense que las vamos a encontrar en la tuberculosis secundaria. ¿Por qué cavidades? Porque yo le veo aquí alrededor una zona radiopaca, pero en el centro radiolúcida, como que si tuviera aire acumulado adentro. No es una consolidación, ¿verdad? Esto sí también es importante. Vean, hacer baciloscopías, son 3 baciloscopías, aunque en algunos momentos alguien me estaba diciendo que como que habían cambiado la modificación, pero lo ideal es habían cambiado la forma de hacer la toma de las baciloscopías, pero siempre hay que hacer 3 por lo menos, ¿verdad? Una en el momento que ustedes captaron, hay gente que les va a decir, pero no tengo flema y todo eso, porque lo ideal es que sea que le digan al paciente que tosa mucho hasta sacar la cantidad adecuada de esputo, no saliva, porque hay personas que no quieren toser porque les da pena y solo medio escupen. Eso no les va a servir para hacer un diagnóstico. Tiene que ser una inspiración fuerte y toser fuerte para sacar secreciones pulmonares. En el momento en el que tienen contacto con la persona, dar la primera muestra. Al siguiente día, le dan el frasquito y le piden que igual haga un esfuerzo para toser y den la muestra de esputo, ¿verdad? Ya al levantarse, inmediatamente a levantarse, sin enjuagarse la boca ni nada, sino que inmediatamente toser y dar. Y la tercera, cuando llegue a la institución o al centro de salud, van a dar la tercera muestra. Eso se hace, pues, se identifica, se colorea el esputo y se evidencian al microscopio los bacilos y eso también se puede cultivar, ¿verdad? Para hacer el diagnóstico. Creo que esta es la última, ¿sí? Esa estaba grabada, pero cualquier pregunta la pueden hacer ahorita. Creo que tenemos todavía unos cuantos minutitos. Doctora. Hola, Una hola. consulta. ¿Me escuchan? Hola. Sí, doctora, una consulta. En la sífilis congénita, ¿por qué solo se puede en la etapa 1 y primera y segunda de sífilis, o sea, en sífilis primaria y secundaria y no en terciaria? Perdón, no te escuché. Que en sífilis congénita usted mencionó que solo se transmitía solo primaria y secundaria. ¿Por qué no se podría terciaria? Lo que pasa es de que la cantidad de bacterias a ese nivel ya no están tan elevadas como lo que sucede en las primeras etapas, porque están abundantes, ¿verdad? Las otras, más que todo, como les decía, en la tercera etapa ya son etapas de complicaciones, ¿verdad? Ya no es tanta la cantidad de bacterias que andan circulando y que pueden ser traspasadas hacia el sistema placentario, ¿verdad? Sino que ya son lesiones muy crónicas que están más que todo como complicaciones y daños al tejido, ¿verdad? Pero podríamos revisar, ¿verdad? Acuérdense que algunas patologías y algunas investigaciones pueden cambiar y podemos encontrar artículos que me digan a mí que han habido casos reportados de sífilis congénita aún en una etapa terciaria, ¿verdad? Probablemente también las personas, sea que no se han reportado casos porque son personas que ya es de una manera crónica y ya no salen embarazadas en ese tiempo, ¿verdad? Y ahí tendríamos que revisar algunas actualizaciones de estas patologías directamente enfocadas a sífilis congénita, porque aquí yo no les he venido a hablar, no he hecho una investigación exhaustiva de sífilis congénita, pero si nos enfocamos a ese tema, podríamos buscar artículos en donde me digan a mí que sí tengo casos reportados de transmisión neonatal o transmisión fetal en sífilis terciaria, ¿verdad?
¿Alguna otra? Bueno, si no hay, muchachos, ha sido un gusto. Y la próxima clase, la del viernes, sí se la vamos a dejar en videoclase. Oiga, va a ser un video grabado que va a estar ahí con el enlace en el campus. Y cualquier pregunta, pues la pueden hacer llegar a través de los foros, ¿verdad? También. ¿De acuerdo? Gracias, Gracias, doctora. Sí, muchas gracias. Gracias. Ok, se cuidan. Gracias. Gracias, doctora.